Hola, veamos ahora la tuberculosis activa, recordando que su etiología era el Mycobacterium tuberculosis y que su clínica todo el mundo la conoce, ¿cierto? Puede venir con síntomas constitucionales o síntomas B, que eran los clásicos del linfoma de Hodgkin, dígase fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, más la clínica respiratoria que habitualmente dura más de 2 semanas para iniciar el estudio, para sospecharlo, ¿cierto? Que puede venir con tos, con disnea, con expectoración, que habitualmente es mucopurulenta, aunque puede ser hemoptoica o venir con hemoptisis derechamente. Acuérdense que es una de las causas más importantes de hemoptisis importante, así más grave junto con la bronquiectasia. Aparte de esto, puede ser causa de hipocratismo digital, al igual que el cáncer de pulmón, que la fibrosis de pulmón también. Se puede ver como una neumonía que no responde al tratamiento antibiótico, en particular en la primera parte de la clínica puede venir con una clínica indistinguible a una neumonía, con la diferencia de que no anda bien con la amoxicilina, ni con la ceftriaxona, ni con ninguno de estos fármacos. Y aparte es muy frecuente que las alteraciones del examen pulmonar sean mayores en los campos pulmonares superiores o en los lóbulos superiores, en el ápice, como sale ahí. La radiografía habitualmente muestra fibrosis, zonas con las cavernas tuberculosas, por ejemplo, áreas de relleno alveolar, las adenopatías en el mediastino, etc. Y acuérdense que las zonas de atelectasia y fibrosis son más frecuentes nuevamente en los lóbulos superiores. El diagnóstico de una tuberculosis activa se hace de elección en la actualidad con la PCR para el Mycobacterium tuberculosis o la PCR-TBC, que se abrevia de esa forma. Acuérdense que además se puede hacer el diagnóstico con 3 baciloscopías o más, en el sentido en que 1 o 2 tienen una sensibilidad muy baja, así que las baciloscopías aún son aceptables, pero recordando que de elección es la PCR. En tercer lugar, el cultivo es algo que se puede pedir y de hecho se recomienda que se pida cuando el riesgo de que haya una tuberculosis es especialmente alto, como una forma de complementar a la PCR y como una forma de aumentar un poquito más la sensibilidad. Pero repito, la PCR es actualmente el examen de elección porque es más rápido y es bastante más sensible que la baciloscopía. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una baciloscopía negativa porque no venía con una PCR disponible y decidí hacer las 3 baciloscopías? En ese caso estoy obligado a hacer una PCR porque las baciloscopías son aceptables para confirmar, pero no me bastan para descartar porque la sensibilidad es solamente un 80% y un 20% de los casos queda afuera. En segundo lugar, ¿qué pasa si la baciloscopía la hice, está positiva y le hice una PCR al mismo tiempo y me sale negativa? En ese caso me tengo que preguntar, ¿será otra micobacteria? En el sentido en que las micobacterias no tuberculosis y las nocardias también se pueden ver como una alteración positiva en la baciloscopía. Finalmente, me sirven el PPD o los IGRAs que servían en la infección latente, ¿me sirven para la tuberculosis activa? La respuesta es no, no sirven en absoluto, en el sentido en que no confirman la tuberculosis activa y tampoco la descartan en el caso de que estén negativos. O sea, no sirve para absolutamente nada en este contexto. El tratamiento de la tuberculosis activa tiene 2 fases, la fase intensiva y luego la fase de continuación. La intensiva es con los 4 fármacos, la rifampicina, isoniazida, la piracinamida y el etambutol. En cambio, la continua solamente con la rifampicina y la isoniazida. La intensiva son 50 dosis y que se reparten en 10 semanas. En cambio, la de continuación son 80 dosis que se reparten en 16 semanas. En total suman más o menos unos 6 meses por si acaso. Y acuérdense que se toma de lunes a viernes y de manera supervisada. O sea, el paciente con tuberculosis tiene que acudir al centro de salud y ahí le dan sus medicamentos, se los tiene que tomar al frente del funcionario, ¿cierto? Y en el caso de que no lo haga, van a su casa a buscarlo con la policía, por si acaso, y lo obligan. Ahora, ¿qué pasa si se producen reacciones adversas a medicamentos en contexto del tratamiento antituberculoso, siendo el más frecuente la hepatitis, aunque no es el único? En el caso del etambutol, por ejemplo, puede producir una neuritis óptica. En el caso de la isoniazida se puede producir un déficit de piridoxina, que es la vitamina B6, pero en todas ellas, aumenta el riesgo de la hepatitis, que es la más grave
y la más frecuente además, en ese caso debo suspender los 4 fármacos y debo reiniciarlos de a uno. Habitualmente se empieza con la rifampicina, luego la isoniazida, luego el etambutol y se deja para el último la piracinamida. Cualquiera de ellos que produzca una hepatitis, en ese momento se detecta que esa era la causa y obviamente se suspende y se cambia por algún fármaco diferente. El seguimiento del paciente con tuberculosis que está siendo tratado se hace de manera mensual y se hace fundamentalmente con vaciloscopía. Entonces fíjense, la PCR desplazó a la vaciloscopía para efectos del diagnóstico, pero para el seguimiento la PCR viene con muchos falsos positivos, así que ahí de elección es la vaciloscopía que también tiene falsos positivos, pero menos que la PCR, más el cultivo que hay que hacerlo también. Ahora, cuando se consideraba que había un fracaso y era cuando el cultivo seguía estando positivo al 4.º mes y en ese caso se asumía que había resistencia, ¿cierto? Había que iniciarle un tratamiento secundario con otros fármacos que no vale la pena entrar en detalle con ellos, pero sepan que hay otros fármacos que eventualmente pueden servir y había que pedirle un antibiograma igualmente como para saber si es que había resistencia o no y a qué antibióticos como para ajustarle. Ahora, como cosa final, cuando hay una sospecha de un fracaso en que yo digo seguramente lo va a haber, y es cuando el cultivo sigue positivo al 3.er mes, lo más probable es que va a haber un fracaso. Y segundo lugar, cuando tengo 2 vaciloscopías que siguen positivas al 4.º mes seguidas. Ejemplo, el 3.er y 4.º mes las vaciloscopías están positivas, el cultivo está pendiente, lo más probable es que el cultivo del 4.º mes me va a salir igualmente positivo porque va a haber un fracaso. Bueno, eso es todo, nos vemos en el siguiente video, que estén bien.